Ecléctica y cosmopolita, así es la cocina de Corazón de Tierra, uno de los restaurantes más importantes y representativos de Ensenada, cuyo chef, Diego Hernández, ha logrado dar identidad única a la cocina de Baja California. De sus influencias, sabores y formación en los fogones, es la siguiente conversación con el chef Diego Hernández. ¿Cómo definir Corazón de Tierra? Ok, Corazón de Tierra es un restaurante que depende totalmente de su entorno. El proyecto lo empezamos hace 6 años y desde antes siempre había tenido la inquietud como de hacer una cocina baja californiana contemporánea. El estado fue nombrado un estado en 1960 o 61, ¿sabes? Es el estado 29 de la República. Somos un estado muy joven y no existe ninguna gran tradición de ningún tipo. O sea, tenemos una historia súper pequeña, pero lo que sí tiene es una cultura muy fuerte, muy arraigada. Y al no tener como mucho de dónde escarbar para poder hacer algún concepto, yo me fui como a las raíces de toda cocina, que es la geografía, la temporalidad y la flora y fauna local. Entonces, todo el mundo tiene un rancho, todo el mundo siembra algo o produce algo, o tienes un amigo, un compadre, un vecino. Entonces siempre se ha dado mucho el tema de comer local, más por necesidad que por otra cosa. Obviamente la pesca es algo que es como lo principal por allá, y de la otra forma que yo recuerdo se apoyaba mucho la gastronomía local era de Estados Unidos, no tanto del centro y del país. La carretera fue construida en los 60, ¿no? Entonces como que la cultura siempre había estado es cultura fronteriza, entonces siempre hay como influencia de los dos lados. Cuando abrimos Corazón de Tierra, lo abrimos en el Valle de Guadalupe, mis socios, que son los dueños de la propiedad, es un rancho que tiene 28 hectáreas, ya habíamos platicado, ya nos conocíamos antes en el restaurante anterior y habíamos hablado sobre cosas que nos interesaban a ambos, y una de esas era sembrar una huerta. Entonces el restaurante depende totalmente de su huerta y de los productos que hay de manera local. La temporalidad es muy marcada, la Baja California está en la franja del Mediterráneo, entonces las 4 temporadas del año están muy marcadas, y con eso los ingredientes y las cosas que puedes sembrar y cosechar están también muy marcadas. Al trabajar con una huerta es diferente porque la disponibilidad de los ingredientes no la puedes controlar. Entonces el restaurante cambia todos los días. Su menú tiene pequeños cambios, a veces cambios drásticos. Yo creo que los cambios más fuertes sí se sienten con las temporadas, pero también si hoy hace sol la comida es de una manera y si llovió es de otra, ¿no? Que eso es bien interesante, ¿no? Porque justamente hablando de la geografía, esa región tiene un halo de romanticismo, sin embargo es muy inhóspita. Sí, es el mar y la montaña, ¿no? Pero también de alguna forma, yo creo que de una manera muy esencial, no de una forma general ni ya en una cuestión de decisiones personales, pero creo que de una forma muy esencial la gente siempre se parece a su geografía. Entonces nosotros estamos como muy acostumbrados a eso. Ensenada es un pueblo de pescadores, que históricamente los puertos siempre han sido centros de comunicación. Entonces la gente de Ensenada está muy acostumbrada siempre a estar platicando, y te topas a alguien y en una hora te contaron ya toda su vida, porque es como muy común, muy natural. Pero también por otro lado tienes las montañas, donde pues todo es árido y hay muchos cactus y coyotes y culebras y no hay agua, y entonces también estamos acostumbrados a batallar de alguna manera y a buscarnos las cosas por nuestros propios medios. ¿Cómo llevas esta parte justamente de, como bien dices, de repente llueve, de repente no llueve, y de repente tienes ingredientes tan diversos que te hacen estar justamente moviendo tus platos? No tienes una carta, no tienes un menú. Sí, creo que se puede ver de dos maneras según lo que cada quien quiera ver. O sea, por un lado puede ser una gran desventaja porque siempre estás carente de algo, ¿no?
No solo en ingredientes, en general en todo. O sea, si no hay agua, no hay muchas cosas. Pero por otro lado, creo que lo bonito que tiene esa región también es que precisamente porque no hay agua no se ha sobredesarrollado como ya hubiera sucedido en otros lugares. Sigue siendo el caminito de tierra, el hotelito pequeñito operado por los dueños que ahí viven, la bodega de vino donde el enólogo te sirve la degustación. Todas estas cosas siguen ahí y creo que es lo bonito del Valle de Guadalupe. Ojalá dure así mucho tiempo, pero como todo evoluciona y todo crece, sé que a lo mejor no será así, ¿no? Pero ahorita creo que es buen momento para visitarlo y poder realmente vivir esto, porque todavía es una parte muy esencial de la gente que lo inició, que siguen ahí, y bueno, en algún momento entrará otra generación y ahí va a haber un cambio. Y además también en tu cocina no solamente recurres a los ingredientes endémicos, como podría ser el aceite de oliva, como podría ser las aceitunas, sino que además estás comenzando también a incluir, o se está en tu cocina hay otros productos como el jengibre, que no es propiamente mexicano. Sí. Y entonces, cuéntanos cómo viene esto, de dónde sale la inquietud justamente de incorporarlo y hacerlo un básico de tu cocina. En la cultura de la Baja California es una tierra de migrantes. Hubo comunidades de China que llegaron al Valle de Mexicali a construir las vías del tren, luego se quedaron trabajando en el algodón y desarrollaron toda una comunidad que digamos que en la superficie tienen restaurantes de comida china. Entonces esos sabores siempre han estado muy arraigados al paladar. Por otro lado, después de la Gran Depresión, muchas familias de Japón llegaron al puerto, está súper conectado porque es el Pacífico. Y casi todos eran pescadores. Entonces mucha de la pesquería que sucede en Ensenada es japonesa. Mexicana ya de tercera generación, pero digamos que de origen japonés. Y mucha de la técnica y el cuidado que se le hace al producto tiene que ver mucho con la cultura japonesa. Entonces te subías al barco, pescabas y las comidas eran como versiones de sashimis y cosas de este tipo, ceviches. Por ejemplo, los sashimis en Ensenada en vez de usar wasabi llevan mostaza, que al final de cuentas es un antiséptico también para el pescado crudo. Los tacos de pescado es como una mexicanización de un tempura japonés, pero luego lo terminan haciendo taco. Entonces todas estas cosas, la salsa de soya, el jengibre, todas estas cosas son como parte de la cultura muy local y pues que de alguna forma lo hemos desarrollado y lo hemos llevado un poquito más allá a hacerlo como un estandarte de la cocina regional. ¿Cuándo descubriste tu espíritu sibarita? En el restaurante de Benito Molina, ahí en Manzanilla. Siempre he sido comelón, siempre me ha gustado mucho comer. Siempre los recuerdos en la mesa han sido lindos. Entonces, cuando por fortuna pude ir al restaurante de Benito y Solange a hacer prácticas sin realmente saber que me quería dedicar a esto, más como curiosidad, pues quiero ver qué tal. Y me di cuenta de que podía tener acceso a sabores que nunca había probado, decidí hacerme cocinero, ¿no? Fue más por un tema de poder comer bien, más que realmente saber si me gustaba cocinar o no. Pero el mismo hecho de querer comer bien me hizo que me gustara la comida en todos sus aspectos, ¿no? No nada más la cocina, sino me interesa la agricultura, me interesa la nutrición, me interesa la biología, me interesan todas estas cosas, porque al final de cuentas pues la comida son seres vivos y tú puedes llevar tu profesión a un nivel tan profundo como entendimiento te dé, y muchas de las cosas que he descubierto y que han definido el estilo de la cocina que a mí me gusta tiene que ver con eso, tiene que ver más con la naturaleza que con el trabajo en cocina. Trabajar con una huerta me cambió la vida totalmente. Digamos que mi enfoque era uno y después se convirtió en otro, porque entendí muchas cosas. ¿Qué te enseñó la huerta? Pues es como trabajar con la naturaleza te proyecta muchas cosas, es como una interpretación pues de la vida misma, ¿no? Los seres vivos todos funcionamos iguales, por ejemplo, eso lo entendí ahí. Hay distintos propósitos para tener una huerta. Hay veces que nada más quieres comer sano,
hay veces que quieres producir para vender. A mí me interesa producir por sabor. Todo mi enfoque y mi estructura profesional está basada en lograr el mejor sabor. Y cuando me di cuenta que el producto sembrado a campo abierto sabía mucho mejor que el producto de invernadero, me interesó el saber por qué. La producción en serie, cuando todas las zanahorias son del mismo tamaño y están bonitas y están iguales, eso no es la naturaleza. Cuando uno siembra por sabor, también dices, bueno, ¿cómo le hago para que, ok, mi composta está bien buena, pero ahora ¿cómo le hago para que sepan estas cosas? Yo estoy en un valle vitivinícola y en la vitivinicultura hay una palabra que se utiliza mucho que es el terroir, que el terroir te puede definir una extensión de tierra o una parte de la geografía, pero también desde un punto de vista social, terroir se podría definir como la aplicación de la cultura humana a la naturaleza. Entonces lo que sucede en el Valle de Guadalupe es exactamente eso. Trabajamos con la filosofía del vino, más que con la filosofía de la gastronomía, de la cocina. Para tú poder aplicar tu cultura a la naturaleza, los resultados siempre son diferentes, porque tienes al enólogo chileno que estudió en Francia y que vino a hacer vino a Baja California y tiene un resultado. Y tienes al enólogo de la Ciudad de México que estudió en no sé dónde, en Australia, y entonces luego regresa y tiene otro resultado. En la cocina pasa lo mismo. Los restaurantes que están ahí tienen un cocinero gringo que hizo su carrera en Alemania y luego vino a hacer su restaurante, y aunque usamos los mismos ingredientes, tiene otro resultado. Lo que hace muy importante la enología con las plantas es estresarlas, y las estresan a propósito para que la planta, como cualquier ser humano, cualquier animal, cualquier planta, por instinto de supervivencia, cuando te encuentras en una situación de crisis, como la que estamos ahora en la Ciudad de México, por ejemplo, sacas fuerzas de lugares donde no sabías que existía. Y entonces, en el caso de la uva, de la vid, extrae la energía del suelo. Entonces tú solamente le das el agua necesaria para que no se muera, pero no le echas tanta como para que esté a gusto. Y en ese intercambio viene todo el sabor del suelo. Y por eso los vinos, si los siembras en suelo arcilloso, si los siembras en arenal, si los siembras en colina, si los siembras en tal lugar, se ve afectado por el suelo, pero también por los microclimas del lugar donde está. Entonces por eso es importante también no sembrar en invernadero, no controlar el clima, déjale el clima que se sienta la temporada. Y entonces, cuando nosotros empezamos a hacer eso en la huerta, todo el sabor cambió. Entonces cada zanahoria que se cosecha es única e individual, independiente, no es igual a la otra, no sabe exactamente igual y no quieres que se parezca tampoco. Entonces nos hace sentir que cada cosa que cocinamos es muy especial. Muchísimas gracias. A ti.